te evoca esta imagen? Para el psicoanalista italiano Massimo Recalcati, tiene que ver mucho con el deseo sexual. ¿Por qué? Bueno, comencemos por describir la imagen. Es un pie que se va desvaneciendo y convirtiéndose en zapato. Es como un pie zapato, pero también puede ser a la inversa. Un zapato que se va convirtiendo en un pie. Es una forma híbrida, es la humanización de una cosa y a la vez es la cosificación de una parte del cuerpo humano, parte del cuerpo más usada como artículo de fetiche. Lo que sostiene Recalcati es que el deseo sexual siempre implica una especie de deslizamiento, de oscilación inestable, de ambigüedad de fondo. Algo de lo que deseamos no es propiamente eso que vemos, sino que hay algo que se nos escapa a la vista, que se desliza por otros lados y que si se somete a análisis resulta sumamente ambiguo de sostener por sí mismo. Uno no desea el pie de la pareja por sí solo, sino que desea el color con que se ha pintado las uñas, la piel tersa, el cuidado, el olor, lo que continúa en el pie, un tobillo que complementa, unos muslos que sostienen, etcétera. Esto ocurre gracias a la desnaturalización irreversible de los llamados instintos naturales, que se vieron afectados gracias a las influencias de las leyes de la cultura sobre el organismo. Es decir, en los animales, lo que funciona para saber que están en etapa fértil de reproducción son una serie de compuestos químicos producidos en etapas reproductoras llamados feromonas, que sirven para atraer al macho. El macho hace ciertos rituales para copular, pero no es que le atraiga de la hembra las alas o el pico, sino que es más instintivo. En nosotros los seres humanos, que también somos animales del género Homo, pero que hemos desarrollado lenguaje que nos permitió crear la cultura y sus leyes, la dinámica para atraer a otro ser humano se vuelve un poco más compleja. El deseo sexual nunca es la manifestación de un instinto natural, sino una muestra del carácter totalmente cultural, artificial, estructuralmente perverso polimorfo de la sexualidad humana. Cuando un sujeto desea sexualmente a otro sujeto, no es por cuestiones químicas, ni feromonas, ni nada de esas cuestiones. O sea, la próxima vez que te quieran vender un perfume con feromonas, pues ten en cuenta que no te va a servir, ¿no? El deseo sexual es un emergente artificial porque no es natural, sino que es el resultado de todas las variaciones culturales a las que estamos expuestos. Y bueno, en la actualidad, y gracias a la tremenda hiperexposición a la que estamos sometidos, no es de sorprendernos que la industria del no por sea tan grande y tan solicitada. Se nos presentan cuerpos llamados estéticos, anudados a grandes placeres, cuerpos que tienen la facultad de servir como un espejo para identificarse y que representan un pináculo en la erotización corpórea. Y esos cuerpos están enmarcados en lo que se conoce como la cultura. ¿Por qué se ha vuelto un ideal someterse a operaciones estéticas para aumentar el busto, las nalgas, aplanar el abdomen, tener labios grandes, pestañas gigantes y rostros casi de porcelana? Bueno, eso responde a un ideal extravagante de la narcocultura, donde, por ejemplo, las mujeres son usadas y vistas como objetos de placer artificial para sujetos que pueden comprar eso. Eso se replica y en la actualidad someterse a una operación estética es sinónimo de empoderamiento y de belleza. O bueno, eso es lo que quieren creer, ¿no? Porque terminan siendo un objeto artificial del deseo sexual moderno. El deseo sexual es estructuralmente perverso, polimorfo, como diría Freud, porque en el instinto animal no encontramos algo así como el deseo sexual. Lo que existe es un instinto dotado de una constancia y un conocimiento natural heredado filogenéticamente. Freud definió como pulsión o trief al efecto de esta perversión originaria del instinto, o sea,
donde existe lenguaje, no se puede ejercer un instinto sexual que según patrones preestablecidos dirija al cuerpo humano hacia el apareamiento con otro cuerpo humano. Es por el lenguaje que podemos sostener que nuestras relaciones con otros cuerpos humanos no están preestablecidas. Es por el lenguaje que hay cultura y es por la cultura que tenemos deseos sexuales que resultan en artificiales. O sea, lo que nos atrae sexualmente no es un patrón animal preestablecido, sino la consecuencia de los actos culturales a los que nos sometemos. El animal no tiene esta forma erótica y perversa de dirigirse a otro animal. Es decir, la vaca no mira con deseo los cuernos del toro, el perro no mira con encanto el pelaje de la perra. El cuerpo animal, el cuerpo del animal está gobernado por los mecanismos naturales del instinto, un cuerpo sometido totalmente a las necesidades de la reproducción de la especie. Imágenes universales que solo difieren entre especies: el color de plumas, la pigmentación de la piel, ciertos cortejos, cánticos, olores, pero nunca una ambigüedad, nunca nada extraño, nunca nada surrealista, nunca un zapato en el pie. En el mundo humano, el deseo sexual es como lo sugiere Lacan, en el camino de los collages surrealistas. En el deseo sexual, lo que habita son estados en el cual el humano responde a cuestiones extrañas, singulares, antiuniversales, que exceden los mecanismos del instinto. El pie y el zapato se convierten entonces en la meta o la condición imprescindible para que haya deseo sexual, que se convierte en algo de mayor peso, incluso más deseado que el mismo órgano genital y el acto sexual en sí mismo. Por esta razón es que Freud insiste en una predisposición perversa polimorfa de la sexualidad humana. El deseo sexual, en el deseo sexual encontramos una voluntad de goce que lo anima, pero todo lo demás resulta en algo extraño, incomprensible y artificial, lo que supone entonces que las vías de realización son absolutamente particulares y opuestas a cualquier esquema que subraye lo instintivo. El deseo sexual es francamente surrealista, así como lo veía Lacan. Los humanos podemos imaginar muchas cosas en el campo de lo erótico, lo que da pie a que no exista lo natural del deseo sexual. Lo que hay son infinitas posibilidades de montajes y escenarios a través de los cuales el deseo sexual revela la ausencia de un saber instintivo y certero que lo dirija inefablemente a su meta. Todo esto se reafirma con Freud, quien no solo se limitó a mostrarnos que los niños no son seres angelicales, sino que son cuerpos pulsionales, cuerpos que están atravesados por las pulsiones, léase las etapas del desarrollo psicosexual. Freud no solo teoriza la sexualidad humana como la única marcada en dos momentos discontinuos, la infancia y la pubertad, que se intercalan por un extraño eclipse de la sexualidad llamado periodo de latencia. La sexualidad humana no sucede de forma lineal y acumulativa como en el reino animal. Freud no se limita a demostrar cómo la sexualidad pregenital infantil condiciona y estructura el acceso a la sexualidad adulta y genital. No se limita en demostrar que no es posible separar tajantemente la una de la otra, puesto que algo del primer momento, o sea, lo infantil pregenital, condiciona fatalmente el segundo momento, o sea, la sexualidad adulta genital. Lo que resulta verdaderamente interesante en Freud es que pudo demostrar que la sexualidad humana consiste en que la pulsión sexual no responde de ninguna manera al instinto, es decir, no se basa en las leyes de la naturaleza, no está destinada ni a la reproducción ni a la conservación de la especie, sino que expresa una voluntad de goce que no tiene en cuenta nada que no sea la posibilidad de su realización. Como una boca besándose a sí misma, menciona Recalcati, o sea, el deseo sexual
no tiene un propósito natural. La meta de la pulsión es solo su propia realización, descargar la tensión que se genera por los hiperestímulos externos a los que estamos sometidos a diario. Es un logro solitario de su propia satisfacción. La sexualidad humana sigue caminos que no convergen en nada con las metas de la naturaleza. La sexualidad humana es estructuralmente perversa, artificial, surrealista, como lo afirma Lacan. Siempre sigue un camino sinuoso. O sea, el deseo sexual no es como tener sed y poder tomar un vaso de agua. No es así de fácil. La sexualidad humana en sí misma es compleja, laberíntica, puesto que la pulsión sexual no responde en absoluto a las leyes que rigen el instinto natural, sino que responden a estímulos culturales que han fabricado el cuerpo sexual, que está orientado hacia un esquema de símbolos a manera selvática, algo que resulta brumoso, caótico, denso, complejo y hasta algunas veces peligroso. ¿Qué significa esto? Como sostiene Recalcati, el ser humano, como ser del lenguaje desde su origen, es pervertido por la acción que la cultura ejerce sobre la naturaleza. Es algo que Lacan ya venía diciendo, que a su vez toma de la enseñanza estructuralista de Levi Strauss. La cultura ejerce una primacía sobre la naturaleza, incluso en el deseo sexual. Aquel que se desearía bestial, que busca la furia y la violencia del animal, ¿no? Nunca podremos reencontrar la animalidad del instinto, sino solamente el plan perverso de recuperar dicha animalidad imposible de recuperar. Entonces, cuando hablamos de normalidad, no hablamos de la vida basada en las leyes del instinto. Hablamos de la pulsión sexual como efecto de la perversión del instinto que produce el lenguaje. O sea, si nombramos el deseo sexual como algo instintivo, tenemos que tener en cuenta que este instinto ha sido pervertido por el lenguaje que se estructura en la cultura, y el resultado de todo esto sería el deseo sexual. No existe animal que encuentre seductor una cabellera rubia o un trasero prominente o pechos con silicones o un abdomen marcado, unos tacones, cierta ropa, ciertas prendas íntimas, ¿no? Ningún animal va a volver un objeto causa de su deseo. Eso es una construcción meramente cultural, antinatural, propia del ser humano. Surrealista, imaginaria, fantasmática, idealizante, todo eso. Es por esto, y ya, para concluir, se puede decir desde esta lectura, claro, que la pulsión es un concepto que se vuelve aleatorio, a diferencia del instinto, que es algo más predecible. Los humanos jamás nos vamos a aparear de la misma manera. Cada ser humano goza de formas distintas de los inventos fantasmáticos que se crea y que se organiza desde lo inconsciente. Desde la clínica psicoanalítica se puede ejemplificar muy bien esto. Cada paciente relata de forma distinta sus formas de gozar. O sea, cada uno inventa su pie, cada uno fantasea con su zapato. Gracias. Salud.